perdemos el aliento y creo que literalmente esto a mí me pasó hoy. Hoy en la mañana me desperté sin voz. Así que estoy desde tempranito tomando té con miel. Bueno, espero que me puedan escuchar y me puedan entender. Después que soy psicóloga, es una carrera que me encanta, que la volvería a elegir 1 y 1000 veces. Pero hay algo muy curioso que nos pasa a los psicólogos y es que cuando entramos en alguna reunión, generalmente cuando conocemos gente nueva, nunca pasamos desapercibidos. ¿Vieron ustedes cuando se ponen a charlar con alguien y típicamente sale la pregunta de a qué te dedicas, qué haces? Yo respondo, bueno, soy psicóloga, estudié psicología. Y yo en ese mismo instante puedo ver cómo a la gente se le empieza a transformar la cara. A veces se le transforma en cara de alegría, porque dicen, vamos, tengo una persona a quien contarle todas mis historias de un psicólogo privado para mí. Y a veces se convierte en cara de pánico total. Más o menos como la misma cara que puse yo cuando se me cayó mi cara. Y esa cara de pánico tiene que ver con que las personas empiezan a sentir como que si sos psicólogo podés leerle la mente o tenés poderes telepáticos o algo por el estilo. Y por suerte no, los psicólogos no leemos mente, no sabemos qué están pensando. Pero lo lindo de esta carrera, más allá de esto que me pasa a veces, es que me fue abriendo un montón de puertas. Y una de las puertas que me abrió es la de la posibilidad de entender cómo funciona la mente humana, cómo nos comportamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y a través de la psicología llegué a otra de las profesiones, que fue la segunda carrera que estudié, que es la de coaching ontológico. ¿Para qué hace un coach? ¿No? Resulta que cuando ahora me encuentro con gente nueva tengo no un problema sino dos, porque además de explicarles por qué soy psicóloga tengo que explicarles qué hace un coach. Y básicamente lo que hacemos los coaches es entablar conversaciones de posibilidad con los otros, es generar espacios donde las personas pueden registrar aquellos resultados que quieren lograr y que lo están logrando y poder transformarlo desde el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Entonces, a través de estas dos carreras que elegí, la psicología y el coaching, me fui metiendo en diferentes áreas y temáticas que para mí eran importantes investigar y que tenían que ver con la pasión y el trabajo. A mí me inquietaba poder comprender cómo es que las personas deciden elegir una carrera y no otra. Porque hay personas que detectan cuál es su potencial, sus talentos y los desarrollan, y otras que no. Porque hay gente que disfruta enormemente de su trabajo y otras que simplemente lo padecen todos los días. Y una cosa me fue llevando a la otra, y fue así como hace 1 año y medio decidí abrir un blog de coaching, pasión y trabajo, al que le puse como título Inspiramundo. Y para mí fue mágico, como decía Julián al comienzo, porque fue crear un canal directo de comunicación con la gente, donde empecé a conocer historias maravillosas de gente como todos ustedes, que tenían sueños, tenían pasiones, tenían proyectos, querían emprender y no lo podían llevar a cabo. Y a través del blog, una vez alguien me preguntó, bueno, ¿cuál va a ser el lema de tu blog? ¿Cuál es la idea fuerza de tu blog? Yo en ese momento cerré los ojos y pensé, bueno, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Y el mensaje que yo quiero transmitir es este: pone tu pasión a trabajar. Y es mucho más simple de lo que imaginamos. Es un trabajo que no tiene que ver con agregar nada que vos no tengas, sino simplemente quitar todo eso que te está impidiendo ver aquello que ya sos, todo ese potencial que vos ya tenés. Mírenlo de este modo, las personas en promedio llevamos unas 40 horas a la semana en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? En promedio. Esto quiere decir que para el final de este año habrás acumulado más o menos unas 2000 horas trabajando, ¿sí? 2000 horas. Vayamos un paso más allá. Imagínate que transcurren 45 años de tu vida trabajando y llega el momento en que te vas a jubilar. La cuenta da que aproximadamente habrás pasado 87.000 horas de tu vida trabajando. 87.000 horas. Es como si estuvieras durante 10 años en forma ininterrumpida en tu oficina, en la fábrica donde trabajas, en el banco, en ese lugar donde estás. 87.000 horas. Ahora, este número no es tan terrible por sí mismo. Lo grave es que hay estadísticas que dicen que apenas 3 de cada 10 personas se sienten realizadas en su lugar de trabajo. Apenas 3 de cada 10 personas disfrutan y se sienten satisfechas con aquello que hacen. Es un número alarmante.
Hasta el año 2008 yo trabajaba en relación de dependencia, estaba recibida como psicóloga y trabajaba como selectora de personal, ¿no? Y me acuerdo que bueno, yo había elegido ese trabajo, tenía que pagar las cuentas como todo el mundo, pero en algún momento empecé a sentir que ese lugar ya no era para mí, que tenía como un potencial dormido que no podía desarrollar, que no podía elevar, y que me faltaba algo. Y hice muchísimos esfuerzos, traté de quedarme, no pude. Me acuerdo que me levantaba todas las mañanas llorando, especialmente esto se intensificaba los domingos a la noche. Yo creo que cuando nos duele el trabajo también nos duele el cuerpo. El cuerpo se empieza a enfermar, hay personas que empiezan a manifestar enfermedades psicosomáticas, cuadros de estrés, de ansiedad. El cuerpo nos pide ayuda cuando nosotros no lo escuchamos. Y por suerte lo pude escuchar, y en plena crisis del 2008, cuando todo el mundo estaba tratando de aferrarse a su puesto de trabajo porque las empresas estaban despidiendo masivamente, yo pegué el salto y renuncié. Sin tener nada fijo, sin saber muy bien qué era lo que me esperaba. Y si bien en ese momento fue la decisión más difícil que tuve que tomar, hoy no me arrepiento para nada, porque a partir de esa experiencia y a partir de esa decisión difícil y ese salto, apareció todo lo que vino después. Y básicamente tiene que ver con que apareció las pasiones que yo no estaba pudiendo ver. Y esto me llevó a hacer lo que hoy hago, que es coaching, que es dar talleres, que es conversar con personas para acompañarlas a descubrir sus propios talentos, para encontrar el significado de sus propias vidas. Y esto lo hago también a través de los viajes y de la escritura, que creo que es algo que comparto con muchos de mis compañeros oradores que están acá. Entonces, a través de mi trabajo desde Inspiramundo, con diferentes personas, jóvenes y adultos, empecé a investigar, bueno, ¿qué es lo que puedo yo hacer para ayudarlos a poner la pasión a trabajar? Y hay tres preguntas que hoy quisiera invitarlos a que ustedes mismos también se hagan, porque les ha ayudado a muchísimas otras personas hasta el día de hoy. La primera pregunta es, ¿para qué trabajas? Pero ¿para qué trabajas realmente? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos vivieron en un mundo donde trabajar tenía que ver con terminar tu colegio secundario, entrar en una empresa, en un banco, en una organización, en una fábrica, donde ibas a pasar 30 o 40 años de tu vida, donde te ibas a jubilar y como mucho ibas a destinar algún que otro ratito de tu fin de semana a tener un hobby. Esto era trabajar. Pero la realidad es que este paradigma de trabajo está cada vez más obsoleto. Estamos entrando en la era del conocimiento, del talento y de la actitud emprendedora. Y en esta nueva era ya no te van a pagar más por la cantidad de horas que pases en tu escritorio, sino por la capacidad de crear y de resolver problemas. Ya no te van a pagar por tus horas, sino por tus resultados. Y esto exige que te hagas preguntas que quizás hasta ahora no te hiciste. Hay un coach y conferencista español que se llama Sergio Fernández, y él dice que en este nuevo paradigma laboral hay dos claves que tenemos que tener muy en cuenta. La primera es especializarte, aprender, descubrir cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, qué es eso que sabes hacer bien, qué es eso por lo que tus amigos, tu familia, tus conocidos siempre recurren a vos. Y especializarte, trabajar duro todos los días en formarte, en ser mejor. Y la segunda clave es agregar valor. Y es que te preguntes, ¿qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo sumar valor a alguien? ¿A quiénes quiero sumar valor de ese trabajo que hago? Independientemente de mi trabajo. ¿Para qué puedo agregar valor? Y la otra pregunta que quiero invitar a que hoy se hagan es, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva a levantarse todas las mañanas? A atravesar el tráfico, los que vivimos en Buenos Aires para esperar durante horas un tren o un subte. ¿Sí? ¿Qué los mueve? Viktor Frankl era un psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración, y durante el tiempo que él estuvo en los campos, él observó el comportamiento de los prisioneros, y hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Él quería saber qué era lo que hacía que algunos prisioneros sobrevivieran a las calamidades del campo y otros simplemente se debilitaran y murieran. Y lo que él descubrió
a través de sus observaciones, es que los prisioneros que lograban conectar con un sentido superior, con una razón, un motivo, un propósito que les permitiera levantarse todas las mañanas, eran los que tenían mayor sensación de fortaleza y que finalmente podían sobrevivir. Por ejemplo, había prisioneros que eran muy buenos músicos, entonces tenían un lugar especial dentro del campo de concentración porque ellos tocaban música para traer un poco de paz en medio de tanto dolor. Había otro prisionero que era cocinero, y entonces, además de trabajar en la parte de campo forzado, él tenía un rol especial porque cocinaba lo que se podía cocinar en ese lugar. Los talentos a estas personas literalmente los salvaron. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de la experiencia de Viktor Frankl? Punto número 1, que el trabajo es un medio para trascender y dejar huella. Hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes, trabajar es un medio para dejar una huella en el mundo. Entonces, si vos lográs conectar eso que estás haciendo hoy, aunque no sea la carrera de tu vida o la profesión de tu vida, pero si lo podés conectar con un propósito mayor, vas a estar muchísimo más fuerte para superar cualquier obstáculo como los prisioneros de los campos. Y el segundo aprendizaje que nos deja Viktor Frankl es que, como él decía, entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio de libertad. Siempre. Aún en las situaciones más horrorosas que puedas pensar, donde no hay casi ninguna libertad humana disponible, a la persona no se le puede arrebatar la libertad de elegir. La libertad de elegir. A veces no podemos cambiar las condiciones externas, no podemos cambiar al jefe que tenemos. A veces tenemos 40 años y 3 hijos y una hipoteca y muchas cuentas que pagar. Y no podemos ya cambiar de trabajo, pero sí está en nuestras manos la posibilidad de elegir qué actitud queremos tomar frente a eso que nos pasa. Ese es el espacio de libertad que ustedes tienen y que lo pueden usar. Y ahora muchos me preguntan, bueno, bárbaro, descubro cuál es mi propósito, cuál es mi sentido, cuál es mi misión. Pero ¿qué pasa cuando no sé qué es lo que me apasiona? ¿Qué pasa cuando no sé qué me gusta, no sé en qué soy bueno? Y a esas preguntas yo en general las acompaño con otra pregunta que es: conectate con tu vocación y específicamente con tu infancia. Si vos pudieras recordar, si ustedes por un momento pudieran cerrar los ojos y conectar con su infancia y con su adolescencia y recordar cuáles eran esos momentos en que ustedes estaban haciendo cosas donde se sentían inspirados, fluyendo, casi perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Hay personas que van a recordar a un niño pintando cuadros, otros que van a recordar a un niño jugando con bloquecitos y construyendo cosas con las manos, niños dibujando, pintando, escribiendo. Seguramente la semilla del talento y de la vocación de ustedes ya estaba en ese momento. Yo me acuerdo cuando era chica, esta es una foto mía de mis 12 años, con más números de los que tengo ahora. Cuando yo era chica, era muy mala con los números y las fórmulas, y de hecho lo sigo siendo. Para mí la clase de química, por ejemplo, era una tortura. Hasta el día de hoy no sabía diferenciar un átomo de carbono de un átomo de oxígeno. Para mí es todo lo mismo. Pero cuando llegaba la hora de la clase de literatura, para mí era una fiesta. Yo amaba escribir y amaba leer. Esas eran mis dos grandes pasiones desde chica. Y tuve la suerte de que mis padres pudieron identificarlo e hicieron todo lo posible para enfocarse en mis fortalezas y no en mis debilidades. Ellos no se preocuparon porque yo no era la mejor en la clase de matemática o de química. Ellos se ocuparon de fortalecerme en lo que yo era buena, que yo me sentía fuerte con las palabras, creando historias, imaginando mundos, escribiendo. Tengo mucho que agradecer a mis papás por eso, porque gracias a lo que fue un simple hobby de mi infancia, años después puedo seguir haciendo lo que me apasiona. Y siempre miro para atrás y encuentro a una Nati de 12 años que ya sabía qué quería. Yo creo que todos somos abundantes en talentos. Lo sepamos o no, los estemos utilizando o no, todos somos abundantes en talentos. La pregunta es: ¿a qué estás dispuesto para descubrirlos? Y la tercera pregunta que suelo hacerle a las personas cuando me consultan por el tema de descubrir sus pasiones es: ¿cuál es tu tribu?
¿Cuál es ese grupo de personas con las que vos sentís que estás alineado, que tienen valores parecidos a los tuyos, intereses, pasiones, entusiasmos con los que conectás muy rápidamente? Esa es tu tribu. Este es un concepto de un escritor que se llama Seth Godin. Y básicamente tu tribu es fundamental porque es el multiplicador de tu mensaje. Es esa gente que no te va a dejar caer. Por ejemplo, si ustedes piensan en Steve Jobs, el creador de Apple, está claro que él supo crear muy bien una tribu de seguidores que no solamente estaban enamorados de sus productos, sino la simpleza con la que él diseñaba. Si alguno de ustedes escribe y tiene un blog, quizás la tribu que ustedes tienen es ese grupo de lectores que todos los días les escribe y los alientan a seguir escribiendo o pintando, o sea lo que ustedes estén haciendo. Y sin ir más lejos, veamos hoy TEDx. Hay un grupo de voluntarios, hay una tribu de TEDx San Rafael que hizo posible que hoy ustedes estén allí sentados disfrutando de todas estas charlas, porque tenían una pasión en común que los conectó detrás del objetivo y que les daba sentido. Para ellos no era lo mismo traer o no traer este evento a San Rafael. Eso es lo que hace que las cosas sucedan. Para mí, básicamente, poner la pasión a trabajar es un acto colectivo y generoso. No nos podemos quedar solos. Poner la pasión a trabajar se hace con otros y para otros. Y yo creo que una forma de darse cuenta si realmente estamos logrando conectar nuestras pasiones con nuestro trabajo es porque nos damos cuenta que estamos en casa. Hacer lo que nos apasiona es como volver al hogar. Es sentir que estamos haciendo lo que nos gusta y que no queremos estar en ningún otro lado ni con ninguna otra persona. Eso es para mí poner la pasión a trabajar. Pero no te olvides, no alcanza únicamente con descubrir tus talentos o con conectarte con tu infancia o con tener una tribu. Tenés que entrenarte, tenés que volver a ser un aprendiz. Hay un investigador canadiense que se llama Malcolm Gladwell y él descubrió que era el factor común que distinguía a personalidades destacadas como los Beatles o Bill Gates, gente que era muy buena en su disciplina. Y lo que él detectó es que esas personas habían acumulado como mínimo 10.000 horas de práctica en su disciplina antes de alcanzar la excelencia. A esto él le llamó la teoría de las 10.000 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la pasión hay que acompañarla con esfuerzo, con compromiso, con trabajo diario, con tiempo. Entonces yo quiero dejarlos con este último mensaje, invitarlos que después de que se hagan estas 3 preguntas, se conecten con cuáles van a ser sus próximas milimetas, qué van a ser lo diferente de aquí en más para lograr y hacer una diferencia. Menos redes sociales. Dicen que la mejor red social que podemos tener es una mesa llena de amigos para que estemos charlando. Perder menos tiempo, establecer prioridades, qué es lo que realmente nos importa lograr. Y por último, mejores fracasos. No dejen de probar, no dejen de experimentar, no tengan miedo. Fracasen mejor todos los días. Recuerden que tienen 87.000 horas para hacer una diferencia y depende de ustedes cómo la van a utilizar. Muchas gracias.